Bienvenidos al canal Supera la Ansiedad. Como podéis ver en la descripción, el objetivo de estos vídeos es ayudar a las personas que sufren de ansiedad, de cualquier tipo o intensidad, ya sea leve, moderada o muy extrema. Quien os habla, además de tener algunos conocimientos médicos y psicológicos, ha sufrido ansiedad de forma muy intensa durante muchos años. A través de la propia experiencia personal, este canal pretende que las personas que sufren ansiedad comprendan bien lo que les ocurre, que entiendan las causas y los síntomas, y que sepan exactamente qué es lo que deben hacer para superarla para siempre. Esto es perfectamente posible y todos lo pueden conseguir. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con el proceso de superación. En este primer vídeo hablaremos de algo fundamental, pero que la mayoría de la gente que padece ansiedad no conoce bien, porque nadie se lo explica correctamente. Me refiero a saber qué es eso que llamamos ansiedad, por qué la tenemos, y qué es lo que la produce. Saber esto es imprescindible para poder curarnos. Si no entendemos bien lo que nos pasa, si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente, no podremos saber qué es lo que tenemos que hacer para superar nuestro problema. Esto es algo básico. Os pondré un ejemplo muy sencillo. Si en la cocina de vuestra casa tenéis una fuga de agua y llamáis a un fontanero o plomero, lo primero que tiene que saber esta persona es por qué se produce esa fuga, qué es lo que la está causando. Si solamente pone un parche, podrá evitar el problema por un tiempo, pero este volverá tarde o temprano. Solo cuando logre averiguar cuál es el origen del problema, de la fuga, podrá solucionarlo definitivamente. Pues con la ansiedad ocurre lo mismo. Solo cuando conozcamos qué es la ansiedad y qué es lo que la produce, podremos empezar a trabajar en superarla. En este primer vídeo es eso de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la ansiedad? En la pantalla podréis ir viendo un esquema muy básico, pero muy útil. Vamos a ir comentándolo poco a poco y sin prisa. Bien. La ansiedad es un mecanismo de defensa del organismo ante un estímulo que se percibe como una amenaza. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que la ansiedad no es peligrosa. Es un mecanismo defensivo, natural. Nunca nos va a pasar nada grave con la ansiedad, más allá de sentirnos muy mal. No nos vamos a morir, ni nos va a dar un infarto, ni vamos a cometer una locura delante de los demás, ni vamos a volvernos locos, ni nada de eso. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Por más ansiedad que tengamos, por más crisis y ataques de pánico que suframos, jamás, repito, jamás nuestra salud va a estar en grave peligro. Como digo, al margen del sufrimiento que nos crea. Yo mismo he sufrido de ansiedad muy elevada durante muchos años, con ataques de pánico diarios, en los que pensaba que me moriría o me volvería loco. Y eso jamás ha pasado. Y es por eso, porque la ansiedad es un mecanismo defensivo. El cuerpo se está defendiendo de algo que percibe como una amenaza. Así que, en primer lugar, lo que genera la ansiedad, es un estímulo, un suceso que hace que el organismo reaccione. Este estímulo puede ser externo o interno. Los estímulos externos son los que vienen de fuera de nosotros. Por ejemplo, si vamos caminando por un bosque y nos topamos con un oso, el cuerpo, la mente, va a interpretar que eso es una amenaza y va a generar ansiedad, para que podamos reaccionar, salir corriendo y ponernos a salvo. Si no existiera esa ansiedad, no reaccionaríamos correctamente y no podríamos actuar bien. Otros ejemplos de estímulos externos pueden ser el tener que presentarse a un examen importante, a una prueba médica, sufrir un asalto, etc. Por otro lado, los estímulos internos son los que vienen desde dentro de nosotros. Son los pensamientos negativos que hacen que el organismo genere ansiedad. Por ejemplo, estímulos internos serían los pensamientos pesimistas sobre la muerte, sobre la soledad, o pensar que no valemos lo suficiente, o que nuestra pareja nos va a abandonar, que no encontraremos trabajo, etc. Los estímulos internos son los más frecuentes, y son los que hacen que la ansiedad perdure en el tiempo. Son pensamientos que interpretamos como una amenaza, como algo que nos produce miedo y tensión,
y eso hace que el organismo reaccione porque cree que estamos ante un peligro. Hay que decir que, aunque la ansiedad sea un mecanismo de defensa, cuando se mantiene mucho tiempo de forma irracional e incontrolable, ante estímulos que no deberían ser amenazantes, es cuando se convierte en un problema o trastorno que nos causa mucho sufrimiento y limita nuestra vida. Siguiendo con el esquema, cuando aparece ese estímulo, ya sea externo o interno, nuestro organismo, concretamente nuestra mente, le dice al cerebro que hay un peligro, y entonces el cerebro genera una reacción, que es lo que conocemos como síntomas. Esa reacción es un proceso químico, donde intervienen una serie de neurotransmisores, en el que no vamos a entrar de momento, ya que eso no tiene importancia ahora. Pues bien, esos síntomas son lo que sentimos y lo que comúnmente llamamos ansiedad. Los síntomas pueden ser, por un lado, físicos. Por ejemplo, nos aumenta el ritmo del corazón, las pupilas se dilatan, empezamos a sudar, nos tiemblan los músculos, nos mareamos, etc. Por otro lado, se producen síntomas psicológicos o mentales como, por ejemplo, miedo intenso, angustia, preocupación, dificultad para concentrarnos, desrealización o despersonalización, etc. Hay que decir que el cerebro responde a los estímulos externos de forma casi automática, mientras que en los internos no, excepto en los casos en los que nuestra ansiedad es duradera y no controlamos bien nuestros pensamientos. Esto es cuando nos encontramos muy obsesionados con nuestras propias ideas, y entonces el cerebro actúa también casi de modo automático. Esto último lo vamos a entender mejor con el llamado círculo vicioso de la ansiedad. Podéis verlo ahora mismo en pantalla. Vamos a comentarlo con calma. Al recibir esos estímulos que hacen que nuestra mente y cerebro generen esos síntomas tan molestos, solemos obsesionarnos con dichos estímulos, lo que hace que los síntomas aumenten más, y así sucesivamente. Pongamos un ejemplo. Nos acabamos de separar de nuestra esposa o nuestro marido, y comenzamos a pensar a todas horas en este problema, en que nos vamos a quedar solos para toda la vida, en que nos va a ir todo mal. Todos estos estímulos son internos, son pensamientos que no desaparecen y no controlamos, lo que hace que nuestra mente se altere y el cerebro reaccione generando ansiedad, en forma de síntomas: inquietud, angustia, preocupación intensa, miedo, etc. Estos síntomas que nos causan sufrimiento hacen que de nuevo pensemos en nuestro problema, y seguimos obsesionados con la separación, con que nos quedaremos solos y tristes, con que nadie nos querrá, y esto de nuevo nos produce los síntomas, pero aún con más intensidad, y así sucesivamente, como un bucle del que parece que no podemos escapar. Bueno, este sería básicamente el funcionamiento de la ansiedad. Es importante que tengamos este esquema muy presente, así como el círculo vicioso de la ansiedad, porque así entenderemos bien lo que nos ocurre y entonces podremos enfocarnos correctamente en nuestra curación. En el siguiente vídeo, que ya está disponible en el canal, hablaremos de cómo podemos eliminar la ansiedad. De qué es lo que tenemos que hacer exactamente para librarnos de ella. Sin más, os mando un saludo y os envío muchos ánimos. Nos vemos en el próximo vídeo.